Mi esposa me ignoró durante 22 días mientras vivíamos bajo el mismo techo. Así que dejé de rogar, la bloqueé y apliqué el contacto cero dentro de mi propio matrimonio. 12 horas después, apareció en mi trabajo, sollozando en el vestíbulo. Mi nombre es Reed. Tengo 36 años y soy un hombre que vive en Denver, Colorado, donde el alquiler es demasiado alto, las mañanas son frías la mitad del año, y de alguna manera, todo el mundo posee mejor equipo de senderismo que muebles de verdad. Trabajo como analista de operaciones para una empresa de suministros médicos cerca del Denver Tech Center, lo que suena más impresionante de lo que se siente a las 7:40 de la mañana cuando estoy calentando en el microondas el café de ayer y respondiendo correos electrónicos sobre envíos de almacén retrasados. La mayor parte de mi jornada laboral consiste en hojas de cálculo, llamadas a proveedores, problemas de inventario e intentar averiguar por qué un palé de guantes de examen terminó en Salt Lake City en lugar de en Colorado Springs. Llevaba casado con mi esposa Tessa 6 años cuando todo esto sucedió. Tessa tenía 32 años, era inteligente, divertida cuando quería y el tipo de persona que podía hacerse amiga de un cajero en menos de 2 minutos. Vivíamos en una casa adosada de 2 dormitorios alquilada cerca de Aurora con un pequeño patio trasero, un garaje lleno de cajas que siempre prometíamos donar y un terco gato rescatado llamado Miso, que actuaba como si fuera el único adulto de la casa. Desde fuera, nuestro matrimonio probablemente parecía estar bien. Pagábamos el alquiler a tiempo. Teníamos tazas a juego de un viaje a Estes Park. Nuestro calendario compartido de Google solía tener cosas como noche de cita, cine en el centro y mercado de agricultores. Para cuando todo se desmoronó, ese calendario solo tenía recordatorios de pago automático de servicios públicos, citas con el dentista, fechas de vencimiento del alquiler y un aviso de la asociación de propietarios sobre los cubos de basura que se dejaban fuera demasiado tiempo. Lo extraño es que nuestro matrimonio no se derrumbó con una gran pelea. Primero se volvió silencioso. Al principio, pensé que Tessa estaba cansada. Había estado estresada en el trabajo y yo sabía que había estado pasando más tiempo en su teléfono. Empezó a responderme con 1 o 2 palabras. ¿Qué tal tu día? Bien. ¿Quieres pollo o pasta? Lo que sea. Estamos bien. Me miraba como si le hubiera hecho la pregunta más agotadora del mundo y decía, no tengo energía para esto ahora mismo. Así que me eché atrás. Luego, echarse atrás se convirtió en la nueva normalidad. Dejó de sentarse a mi lado en el sofá. Dejó de preguntar por mi día. Empezó a llevarse sus aguas con gas, su portátil y su teléfono a la habitación de invitados después de la cena. La habitación de invitados siempre había sido nuestro cuarto de desahogo. Tenía un escritorio barato, un edredón viejo, un cesto de la ropa lleno de calcetines desparejados y 2 contenedores de adornos navideños que nunca etiquetamos correctamente. En un par de semanas, se convirtió en la habitación de Tessa. No lo anunció. Simplemente empezó a dormir allí. La primera noche, llamé suavemente a la puerta. Tess. ¿Qué? ¿Vienes a la cama? Hubo una larga pausa. Luego dijo, necesito espacio. Me quedé allí, en el pasillo, con la mano todavía en el marco de la puerta, sintiéndome estúpido. Vale, dije. ¿Quieres que hablemos mañana? No hubo respuesta. A la mañana siguiente, quité la escarcha de mi parabrisas con una tarjeta de recompensas caducada de King Soopers porque no encontraba el rascador de verdad. Conduje al trabajo medio dormido y pasé todo el día reproduciendo ese silencio en mi cabeza. Me dije a mí mismo que no fuera dramático. Las parejas pasaban por malas rachas. La gente necesitaba espacio. Quizá estaba abrumada. Quizá yo me había estado perdiendo algo. Así que intenté ser útil sin agobiar. Hice la cena. Compré la leche de avena que le gustaba. Cambié el filtro del sistema de climatización porque había mencionado que la casa se sentía polvorienta. Limpié las encimeras de la cocina, saqué la basura, pagué la factura de los servicios y le dejé las sobras en la nevera sin darle mayor importancia. A veces comprobaba si había comido fijándome en si el recipiente se había movido del estante superior al del medio. Así de triste se había vuelto la situación. Estaba usando pruebas de la nevera para averiguar if mi esposa todavía aceptaba comida de mí. Una noche,
preparé salmón, arroz y verduras asadas. Nada lujoso, solo el tipo de cena que solíamos comer mientras veíamos programas malos de renovación de casas. Llamé a la puerta de la habitación de invitados. He hecho la cena, dije. Sin presiones. Está en la estufa. Abrió la puerta lo justo para que pudiera ver un ojo, su teléfono en la mano, la habitación detrás de ella a oscuras, excepto por el brillo del portátil. No tengo hambre. Vale. ¿Quieres que te guarde un poco? Haz lo que quieras, Reed. Esa se convirtió en una de sus frases favoritas. Haz lo que quieras. Excepto que nunca lo decía en serio. Si hacía una pregunta, la estaba presionando. Si no preguntaba, la estaba descuidando. Si intentaba hablar, estaba haciendo que todo girara en torno a mí. Si me quedaba callado, estaba demostrando que no me importaba. La peor parte fue lo pulido que se volvió su lenguaje. Necesitas respetar mi proceso emocional. No soy responsable de regular tu incomodidad. Estás centrando tu necesidad de acceso por encima de mi necesidad de seguridad. No me estoy burlando de la terapia. Creo en la terapia. Había sugerido terapia más de una vez, pero esto no sonaba como Tessa intentando sanar. Sonaba como Tessa leyendo un guión en el que yo ya había sido elegido como el problema. Un miércoles por la noche, la encontré sentada en la isla de la cocina mirando su teléfono. Había 3 latas de agua con gas a medio terminar en la encimera, todas de sabores diferentes, porque Tessa tenía la costumbre de abrir bebidas y olvidarlas. Dije suavemente, ¿podemos hablar 10 minutos? Ella no levantó la vista. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Soltó un suspiro por la nariz. No fue exactamente una risa, fue peor. Sabía que esto iba a pasar. ¿Qué significa eso? Significa que no puedes tolerar no tener el control. La miré fijamente. Tessa, estoy pidiendo una conversación. No, dijo, mirándome por fin. Me estás pidiendo que realice una disponibilidad emocional porque te sientes incómodo con las consecuencias. Recuerdo estar de pie en nuestra estrecha cocina con el lavavajillas zumbando, el gato frotándose contra mi pierna y pensando, cuando empezó mi esposa a hablarme como si fuera una política de atención al cliente. No grité. No di ningún portazo. Solo dije, no entiendo qué hice. Pareció casi satisfecha cuando dije eso. Ya debería saberlo. Esa frase me persiguió durante días. En el trabajo, olvidé mi café en el microondas 2 veces. Jonah, mi compañero de trabajo y probablemente lo más parecido a un amigo que tenía en la oficina, se dio cuenta antes de que yo dijera nada. Jonah se sentaba en el cubículo de enfrente del mío y recientemente había pasado por una ruptura difícil. Tenía los ojos cansados de un hombre que había sobrevivido a 6 meses intentando razonar con alguien a quien le gustaba mover la línea de meta. Se acercó una tarde sosteniendo mi taza. Tu café ha estado dando vueltas ahí dentro durante 40 minutos, dijo. Parpadeé. Gracias. ¿Estás bien? Sí. Me lanzó una mirada. Suspiré. Cosas del matrimonio. Ah, dijo. ¿Del tipo en que quieres un consejo o del tipo en que quieres que finja? No pregunté. ¿El segundo? ¿Respeto? Se alejó, no sin antes poner mi taza en mi escritorio como si estuviera devolviendo una prueba. Para la tercera semana, la casa se sentía menos como un hogar y más como una sala de espera donde nunca llamaban tu nombre. La televisión estaba encendida la mayoría de las noches solo para cubrir el silencio. Tessa comía en la habitación de invitados. Su teléfono siempre estaba boca abajo cuando entraba en los espacios compartidos. Empezó a cerrar su portátil cuando yo pasaba por allí. El día 22, llegué a casa temprano. Había sido una de esas tardes frías de Denver en las que el cielo se veía pálido y plano y el viento me atravesaba la chaqueta en el aparcamiento. Paré en un sitio tailandés que nos solía gustar y compré comida para llevar. Pad see ew para ella, curry verde para mí, rollitos de primavera para compartir. Sabía que probablemente era una tontería, pero tenía esa pequeña esperanza de que tal vez si llegaba tranquilamente con comida, sin acusaciones, podríamos sentarnos y empezar de nuevo.
Cuando abrí la puerta principal, la casa estaba más cálida de lo habitual. Miso estaba sentado en la entrada como si hubiera estado esperando para presentar una queja. Dejé la bolsa de plástico en la encimera de la cocina y oí a Tessa reír. No una risa educada, una risa de verdad. Venía de la habitación de invitados. Me quedé helado porque no le había oído ese sonido en semanas. La puerta estaba casi cerrada pero sin el pestillo echado. No intentaba espiar. Caminé por el pasillo para decirle que la cena estaba allí y fue entonces cuando oí mi nombre. Una voz de mujer desde el portátil dijo, así que, todavía lo está intentando. Tessa se rió de nuevo. Oh, constantemente. Es triste, sinceramente. Mi mano se detuvo a centímetros de la puerta. Otra voz dijo, eso significa que está funcionando. Está casi entrenado. Tessa dijo, sí, pronto se quebrará. Odia no saber a qué atenerse. Por un segundo, no pude moverme. Recuerdo el olor a comida tailandesa detrás de mí. Recuerdo el tintineo de la campana del collar de Miso mientras pasaba junto a mis pies. Recuerdo mirar la alfombra beige del pasillo y notar un pequeño hilo suelto cerca del zócalo. Pronto se quebrará. No le duele. No sé qué hacer. Pronto se quebrará. Empujé la puerta para abrirla. Tessa levantó la vista tan rápido que casi derriba una de sus latas de agua con gas. Su portátil estaba abierto sobre el escritorio. Vi a 3 mujeres en pequeños cuadrados de vídeo antes de que lo cerrara de golpe. Su rostro cambió al instante. ¿Qué estás haciendo?, espetó. Me quedé en el umbral. Llegué a casa con la cena. Estabas escuchando. Oí mi nombre. Me estabas espiando. Casi me río porque la acusación fue tan inmediata, tan practicada que por un segundo me pregunté si la había ensayado. No, dije. Estaba caminando por el pasillo. ¿Qué quisiste decir con, pronto me quebraré? Su expresión se endureció. No voy a tener esta conversación mientras actúas de forma invasiva. Tessa, ¿qué quisiste decir? Se levantó, cruzando los brazos. Acabas de demostrar el punto. ¿Qué punto? Que no respetas los límites. Miré el portátil. Estabas en una llamada hablando de mí como si fuera un perro que estás entrenando. Eso no es lo que pasó. Te oí. Oíste lo que quisiste oír. Respiré hondo una vez, y luego otra. ¿Quieres seguir casada conmigo? Ella desvió la mirada. Era una pregunta tan simple. 6 años de matrimonio, alquiler, vacaciones familiares, seguro compartido, listas de la compra, bromas internas, recogidas en el aeropuerto, recados para comprar medicinas para el resfriado, todo ello contenido en una simple pregunta. ¿Quieres seguir casada conmigo? No respondió. En su lugar, dijo, esta reacción es exactamente por lo que necesitaba distancia. Algo dentro de mí se quedó muy quieto. Asentí una vez. Vale. Ella parpadeó. Vale. No voy a rogarte que respondas. Volví a la cocina, puse la comida para llevar en la nevera y fui al salón. Esa noche, dormí en el sofá bajo una vieja manta gris que olía vagamente a detergente y a pelo de gato. Miso durmió cerca de mis pies, dándome patadas de vez en cuando como si fuera el dueño del sofá y yo el invitado. A las 12:18 de la madrugada, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de Tessa. Era largo, más largo que cualquier cosa que me hubiera enviado en semanas. Reed, tu comportamiento de esta noche me ha confirmado mucho. Continúas centrando tu incomodidad en lugar de tomar el liderazgo emocional. Necesito un acceso controlado hasta que estés dispuesto a participar en un acuerdo de reparación. No recompensaré la negligencia masculina con disponibilidad inmediata. Lo leí 3 veces. No porque tuviera sentido, sino porque no sonaba como mi esposa. Tessa podía ser mordaz cuando se enfadaba, pero no hablaba así. No de forma natural. No decía el acceso controlado. No decía acuerdo de reparación. Definitivamente no decía negligencia masculina.
Eso sonaba como si alguien hubiera metido en una licuadora consejos de relaciones, lenguaje de recursos humanos corporativos y un mal podcast. No respondí. A la mañana siguiente, me desperté con el cuello rígido y el teléfono bajo el hombro. La casa estaba en silencio. La puerta de Tessa estaba cerrada. Había 2 nuevas latas de agua con gas fuera de la habitación de invitados, una vacía y la otra todavía medio llena. Me vestí, di de comer a Miso y me fui a trabajar. A las 9:12 de la mañana, mi teléfono vibró. No era Tessa. Era su hermana mayor, Leora. Leora tenía 39 años, era práctica, protectora y no era fácil de impresionar. Siempre nos habíamos llevado bien, pero ella era la hermana de Tessa antes que cualquier otra cosa para mí. Su mensaje de texto decía: Reed, estoy muy decepcionada. Tessa me dijo que la has estado abandonando emocionalmente y castigándola por necesitar espacio. No está bien. Tienes que dejar de hacer que esto se trate de tu ego y asumir la responsabilidad. Me recosté en mi silla. Mi Slack sonó. Un supervisor de almacén necesitaba confirmación sobre un envío. Mi bandeja de entrada tenía 12 correos sin leer. En algún lugar detrás de mí, Jonah discutía con la máquina expendedora porque se había tragado su dólar y se negaba a soltar los pretzels. Miré el mensaje de Leora y sentí un cansancio que no puedo explicar del todo. Tessa no solo había dejado de hablarme. Había estado hablando con otras personas sobre mí. Y a juzgar por las palabras de Leora, había estado usando las mismas frases extrañas. Escribí, luego borré, escribí de nuevo, luego borré de nuevo. Finalmente, escribí: siento que estés preocupada. No voy a discutir a través de ti. Tessa y yo necesitamos discutir nuestro matrimonio directa y respetuosamente. He pedido eso repetidamente. Leora respondió casi de inmediato. Dijo: la acorralaste anoche. Sentí que se me tensaba la mandíbula. No la acorralé. Llegué a casa con la cena, la oí hablar de mí en una videollamada y le pregunté qué quería decir cuando dijo que pronto me quebraría. No hubo respuesta durante casi 1 hora. Luego Leora envió: no sé nada de eso. Por supuesto que no lo sabía. Fue entonces cuando empecé a documentar. No porque tuviera un gran plan. No porque quisiera venganza. Porque me di cuenta de que estaba perdiendo la noción de la realidad. Cada conversación con Tessa se convertía en niebla. Cada intento de explicarme me hacía sonar a la defensiva. Cada silencio de ella de alguna manera se convertía en una prueba en mi contra. Así que abrí la aplicación de notas de mi teléfono e hice una cronología. Día 1, Tessa se mudó a la habitación de invitados. Dijo que necesitaba espacio. Día 4, pregunté si quería terapia. Dijo que la estaba presionando. Día 9, preparé la cena. Se negó a comer. Dijo: haz lo que quieras. Día 16, pregunté si estábamos bien. Dijo: ya deberías saberlo. Día 22, oí la videollamada. Está casi entrenado. Pronto se quebrará. Hice capturas de pantalla de cada texto. Los reenvié a mi correo electrónico. Subí copias al almacenamiento en la nube. Odiaba hacerlo. Hacía que mi matrimonio se sintiera como un expediente, pero también había una extraña calma en poner fechas junto a los eventos. Los hechos no arreglaban el dolor, pero le daban forma. Esa tarde, volví a casa más tarde de lo habitual. Paré en King Soopers y compré comestibles que no necesitábamos realmente solo para evitar entrar en la casa. El recibo todavía estaba en el bolsillo de mi abrigo cuando abrí la puerta principal. Tessa estaba en el salón. Eso me sorprendió. Se sentó en el sofá con las piernas recogidas debajo de ella, el teléfono en la mano, la televisión en silencio. Por un segundo, parecía la antigua Tessa. El mismo moño desordenado, la misma sudadera ancha, el mismo pequeño pliegue entre las cejas cuando pensaba. Luego levantó la vista. Tenemos que hablar de lo que le dijiste a mi hermana, dijo. Dejé las bolsas de la compra en la encimera. Le dije la verdad. Me hiciste quedar fatal. Tú le dijiste que te acorralé. ¿Lo hiciste?
Te hice una pregunta en nuestro pasillo. Invadiste mi privacidad. Estabas hablando de hacerme quebrar. Ella desvió la mirada. Estás sacando el lenguaje de contexto. ¿Qué contexto hace que eso esté bien? No respondió. Empecé a guardar los comestibles. Huevos, pan, crema para el café, una bolsa de zanahorias baby. Ninguno de los dos terminaría. Dijo, no entiendes cómo es la responsabilidad. Cerré la nevera. Entonces explícamelo. Tienes que hacer el trabajo. ¿Qué trabajo? Sus ojos brillaron con irritación. ¿Ves? Este es exactamente el problema. ¿Quieres que te lo dé todo hecho? ¿Tessa? Te he preguntado qué pasa durante 3 semanas. Y he estado observando. ¿Observando qué? Si te importa lo suficiente como para averiguarlo. Apoyé ambas manos en la encimera y miré el recibo de King Soppers. Tenía nuestras cosas normales. Comida para gatos, plátanos, pizza congelada, jabón para platos. Objetos tan ordinarios para una conversación tan agotadora. Dije, no voy a seguir con esto esta noche. Ella se burló. Por supuesto. No, lo digo en serio. No voy a seguir participando en conversaciones en las que me acusas en círculos y te niegas a decir lo que quieres. Se levantó. Lo que quiero es liderazgo emocional. ¿Qué significa eso en comportamiento real? Abrió la boca y luego la cerró. Esperé. Nada. Así que dije, cuando puedas responder a eso claramente, te escucharé. Luego cogí mi portátil y fui a la mesa de la cocina. Fue la primera vez que no la perseguí cuando se fue. Al día siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido mientras comía un sándwich de pavo de una máquina expendedora en mi escritorio. Hola Red, no me conoces. Mi nombre es Bell. Soy amiga de Tess. Creo que necesitas saber algo, pero me da miedo enviarlo. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Mi primer pensamiento fue que era una trampa. Mi segundo pensamiento fue que estaba demasiado cansado para que me importara. Escribí, ¿de qué se trata esto? Pasaron unos minutos. Luego, formo parte de un grupo privado de coaching de relaciones en línea al que se unió Tessa. No estoy orgullosa de haber formado parte de esto. Pensé que se trataba de confianza y límites después de mi ruptura, pero Tessa ha estado publicando sobre ti durante meses, y creo que ha exagerado mucho. Se me encogió el estómago. Llegó otro mensaje. Está siguiendo un plan que llaman matrimonio sin contacto. Me quedé mirando esas palabras. Matrimonio sin contacto. Bell siguió escribiendo. Es básicamente una retirada emocional dentro de casa. No iniciar afecto. No explicar. Retrasar las respuestas. Dormir por separado. Dejar que se ponga ansioso. Luego presentar un acuerdo de reparación, cuando esté desesperado por arreglar las cosas. Dejé el sándwich. Sentía las manos frías. Entonces empezaron a llegar capturas de pantalla. No las abrí de inmediato. Solo vi cómo mi teléfono se iluminaba una y otra vez. Cuando finalmente toqué la primera imagen, vi la foto de perfil de Tessa en un chat de grupo privado. La misma foto que usaba en todas partes. Ella sonriendo con una chaqueta vaquera en Red Rocks. Su mensaje decía, Reed es demasiado leal para irse. Se siente incómodo con el silencio, así que creo que esto funcionará si me mantengo constante. Otra captura de pantalla. Sigue preguntando qué hizo mal. No voy a responder porque necesita sentir la ausencia de acceso. Otra. El acuerdo de reparación debe incluir la venta de la motocicleta, añadirme a la cuenta de ahorros separada, pagar mi tarjeta personal y terapia solo con alguien que entienda la seguridad femenina. No quiero un terapeuta normal que le dé la razón a ambos lados. Me senté allí, en mi cubículo, mientras el ruido del almacén retumbaba a través de la pared detrás de mí. La motocicleta era una Honda usada que había comprado antes de casarnos. No era lujosa. Era lo único que había conservado de mi vida anterior cuando todo lo demás se convirtió en compartido.
La conducía los fines de semana templados y la guardaba la mitad del año porque el clima de Denver hace lo que quiere. La cuenta de ahorros separada también era de antes de nuestro matrimonio. No estaba oculta. Tessa sabía de ella. Era dinero que había acumulado lentamente, principalmente de horas extras y una pequeña herencia de mi abuelo. Teníamos cuentas conjuntas para los gastos del hogar. Esto era diferente. La deuda de su tarjeta de crédito personal había sido un tema delicado. Le había ofrecido ayudar a hacer un plan de pago. Ella me había respondido bruscamente por controlarla. Y terapia solo con un coach recomendado por el grupo. Fue entonces cuando el shock frío se convirtió en algo más firme. No rabia, no exactamente, más bien como si mi corazón hubiera estado corriendo en la oscuridad durante 3 semanas y alguien finalmente hubiera encendido una luz. Bell envió un último mensaje. Lo siento. Alenté algo de esto al principio porque creí su versión, pero cuando dijo en la llamada que estabas casi entrenado, me pareció mal. Luego nos dijo que podría aparecer en tu trabajo si la bloqueabas para mostrar a la gente lo que le estabas haciendo. No quise ser parte de eso. Me levanté tan rápido que mi silla golpeó la pared del cubículo. Jonah miró por encima. ¿Estás bien? Cogí mi teléfono e intenté hablar con normalidad. No. Estudió mi cara. ¿Necesitas un minuto? Quizás 10. Salí y me quedé cerca del muelle de carga, con el frío, leyendo todo de nuevo. Un camión retrocedía con un pitido bajo. Alguien se rió cerca de la entrada del almacén. Mi teléfono se sentía pesado en mi mano. Quería llamar a Tessa inmediatamente. Quería exigir respuestas. Quería enviar capturas de pantalla a Leora, a sus amigos, a todos los que pensaban que yo era un marido emocionalmente negligente que castigaba a su esposa por necesitar espacio. En lugar de eso, no hice nada durante 15 minutos. Luego llamé a un abogado. Su nombre era Miles. Tenía 48 años, era tranquilo y tenía la energía de un hombre que había oído todas las versiones del pánico y no tenía intención de unirse a él. Lo encontré a través de una referencia de un compañero de trabajo cuyo divorcio había sido tranquilo y adulto, lo que de repente sonó como ganar la lotería. Tuve una consulta con él a la tarde siguiente. Su oficina estaba en un edificio sencillo con alfombra gris, títulos enmarcados y una recepcionista que hablaba en voz baja como si la gente normalmente llegara allí ya avergonzada. Le expliqué todo. El silencio, la habitación de invitados, la videollamada, el mensaje de Leora, las capturas de pantalla de Bell, las demandas financieras. Miles escuchó sin interrumpir. Tomó notas en un bloc de notas legal amarillo. Cuando terminé, se reclinó y dijo, primero, no intentes ganar una discusión emocional. Casi me río. Es el único tipo que ella ofrece. Exactamente. No participes. Golpeó su bolígrafo una vez. Segundo, mantén la comunicación aburrida y factual. Por escrito solo si es posible. Sin insultos, sin largas explicaciones, sin mensajes a medianoche, sin declaraciones dramáticas. Eso suena imposible. No es imposible. Solo es incómodo. Miré mis manos. Continuó, si pretendes separarte, discutimos la logística, la vivienda, las cuentas, la propiedad compartida, las obligaciones del contrato de arrendamiento. Si pretendes reconciliarte, todavía necesitas límites y un consejero licenciado de verdad, no un grupo privado de Internet. Pero elijas lo que elijas, deja de alimentar la actuación. Esa frase se me quedó grabada. Deja de alimentar la actuación. Esa noche, fui a casa y encontré a Tessa en la cocina preparándote como si nada hubiera pasado. Había un cuenco en el fregadero con avena pegada. El correo estaba en la encimera, incluyendo otro aviso de la Asociación de Propietarios sobre los contenedores de reciclaje. No me miró. Subí, empaqué una pequeña bolsa de viaje y volví a bajar. Eso llamó su atención. ¿A dónde vas?, preguntó. A casa de Jonah esta noche. Su cara cambió. ¿Por qué? Necesito espacio. La ironía aterrizó entre nosotros. Sus ojos se entrecerraron. Así que ahora me estás copiando.
No. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un límite? Se rió una vez, de forma seca y sin humor. No tienes derecho a usar esa palabra. La miré entonces. La miré de verdad. Durante semanas, había estado buscando en su rostro a la mujer con la que me casé, y todavía estaba allí en pedazos. La pendiente familiar de sus hombros, la pequeña cicatriz cerca de su barbilla de un accidente de bicicleta en la infancia, la forma en que sostenía su taza con ambas manos cuando estaba nerviosa. Eso lo empeoró, no lo mejoró. Dije, Tessa, de ahora en adelante, los asuntos prácticos pueden ir por correo electrónico. Si quieres discutir el matrimonio, tiene que ser con un consejero licenciado en el que ambos estemos de acuerdo, o a través de abogados, si es ahí a donde va esto. No voy a hacer pruebas de silencio, presión pública o acuerdos de reparación de extraños en línea. Su taza se detuvo a medio camino de su boca. ¿De qué estás hablando? Se lo del grupo. Por primera vez en semanas, pareció genuinamente sorprendida. ¿Qué grupo? No respondí. Su voz se elevó ligeramente. ¿Qué grupo, Red? Saqué mi teléfono y envié un último mensaje de texto mientras estaba de pie en la cocina. Tessa, me comunicaré sobre asuntos prácticos del hogar por escrito por correo electrónico. No continuaré con conversaciones que involucren insultos, presión o a terceros. Me voy a tomar un espacio esta noche. Por favor, no contactes con mi lugar de trabajo ni involucres a mis compañeros de trabajo. Luego bloqueé su número. Me temblaba la mano después de hacerlo. No porque pensara que estaba mal, sino porque una parte de mí todavía esperaba que el mundo me castigara por no estar disponible. Conduje al apartamento de Jonah con mi bolsa de viaje en el asiento del pasajero. Vivía en un apartamento de un dormitorio cerca de Centennial, y su salón tenía exactamente 2 sillas, una televisión sobre un soporte y una pila de menús para llevar que insistía en que eran un sistema de archivo. Abrió la puerta y miró mi bolsa. El sofá es terrible, dijo. La manta está limpia. No hay preguntas hasta que comas. Fue lo más amable que alguien me había dicho en días. Por la mañana, Tessa había encontrado otras formas de evitar el bloqueo. Había un correo electrónico con el asunto, no puedes simplemente desaparecer de tu esposa. Luego una solicitud de mensaje en Instagram. Luego una llamada de un número desconocido. Luego un mensaje de texto de Leora. Tessa está histérica. ¿Qué hiciste? Le reenvié a Leora 3 capturas de pantalla. No 20. No todo el archivo. Solo lo suficiente. Una donde Tessa escribió que yo era demasiado leal para irme. Una donde mencionaba hacerme lo suficientemente desesperado como para aceptar el acuerdo. Una con la lista de demandas. Luego escribí, no te pido que tomes partido, pero deberías saber que hay más en esto de lo que te dijeron. Leora no respondió durante 6 horas. En el trabajo, le conté a mi jefa, Daphne. Daphne tenía 44 años y dirigía nuestro departamento con una eficiencia tranquila y sensata que hacía que la gente se enderezara cuando pasaba. Había pasado por un divorcio años antes, y los cotilleos de la oficina decían que había afectado su carrera por un tiempo porque su ex seguía arrastrando problemas personales a espacios profesionales. Por eso, Daphne tenía límites estrictos sobre el drama en el lugar de trabajo. Entré en su oficina y cerré la puerta a medias. Necesito decirte algo vergonzoso, dije. Levantó la vista de su monitor. Esa rara vez es la mejor apertura, pero adelante. Le expliqué lo más brevemente que pude que mi esposa y yo estábamos teniendo serios problemas personales y que existía la posibilidad de que Tessa contactara con la oficina. La expresión de Daphne no cambió mucho, pero sus ojos se agudizaron. ¿Ha amenazado con venir aquí? No directamente a mí. Alguien me advirtió que lo mencionó. ¿Te sientes inseguro? No, no creo que hiciera nada físico. Creo que podría intentar montar una escena. Daphne se reclinó. Entonces esto es lo que sucederá. La recepción no dejará pasar a visitantes personales del vestíbulo sin aprobación. Si aparece, la recepción me llama a mí. No te reúnas con ella a solas. No discutas en el vestíbulo. Entendido. Sentí un nudo en la garganta.
Entendido. ¿Y Red? Sí. No eres la primera persona cuya vida hogareña ha intentado seguirle al trabajo. Manéjalo profesionalmente aquí. Manéjalo legalmente ahí fuera. Asentí. Esa tarde, Jonah me envió un mensaje de Slack desde 3 metros de distancia. Jonah, ¿estás vivo? Yo, define vivo. Jonah, respirando y sin responder a debates. Yo, apenas. Jonah, cuenta. Para entonces, los mensajes de Tessa habían cambiado de tono. Los primeros correos electrónicos eran pulcros. Estoy profundamente preocupada de que estés eligiendo la evasión en lugar de la reparación. Bloquear a tu esposa durante una angustia relacional es emocionalmente irresponsable. Luego se volvieron más agudos. Estás demostrando cada miedo que tenía. Te importa más el control que la conexión. Luego desordenados. Red, contéstame. Esto no es gracioso. No puedes simplemente excluirme. Luego suplicantes. Por favor, tengo miedo. No pensé que realmente te irías. Los leí todos. No respondía casi ninguno. Cuando respondía, seguía oyendo la voz de miles. Aburrido y factual. Así que escribí, estoy a salvo. Discutiré el contrato de arrendamiento, las facturas y los próximos pasos por correo electrónico. No estoy disponible para conversaciones emocionales fuera de un entorno profesional. Ella respondió 6 minutos después, ¿un entorno profesional? Soy tu esposa, no una disputa comercial. No respondí. Esa fue la primera vez que el silencio se sintió diferente. Durante semanas, el silencio había sido algo usado en mi contra, como una puerta cerrada a la que se suponía que debía seguir llamando. Ahora era solo espacio. Espacio triste, pero espacio. 2 días después, apareció en mi trabajo. Era un jueves por la mañana. Lo recuerdo porque los jueves era cuando el equipo del almacén hacía los ajustes de inventario, lo que significaba que la oficina siempre estaba más ruidosa de lo habitual. Las carretillas elevadoras pitaban detrás de la pared. Alguien había quemado palomitas en el microondas de la sala de descanso. Tenía una hoja de cálculo abierta y acababa de darme cuenta de que a un envío de paños quirúrgicos le faltaban 6 cajas. Sonó el teléfono de mi escritorio. Lo cogí. Habla Red. Era la recepcionista de la entrada, Mercy. Su voz era cautelosa. Hola, Red. Tu esposa está aquí. Se me cayó el alma a los pies. Miré a través de la pared de cristal hacia la oficina de Daphne. Ya se estaba levantando. Mercy debió de llamarla a ella primero. Vale, dije. Mercy bajó la voz. ¿Está disgustada? Por supuesto que lo estaba. Daphne apareció junto a mi cubículo menos de 30 segundos después. ¿Sala de conferencias? Pregunté. No, dijo. Vestíbulo. Lo suficientemente público para desalentar una escalada, lo suficientemente privado si mantenemos la voz baja. Estaré presente. Jonah levantó la vista de su escritorio. Su expresión decía, mantén la calma. Sentí las piernas extrañas mientras caminaba por el pasillo con Daphne. No débiles exactamente, más bien como si mi cuerpo quisiera apresurarse, disculparse, arreglar, calmar, explicar. Los viejos hábitos son ruidosos. El vestíbulo tenía puertas de cristal, una recepción, 2 sillas grises y una pequeña mesa con folletos de la empresa anticuados. Tessa estaba de pie cerca del mostrador de recepción con un abrigo de color crema, el pelo suelto alrededor de la cara, los ojos rojos. Parecía que había estado llorando mucho. Cuando me vio, dio 2 pasos hacia adelante. Me detuve a unos metros de distancia. Daphne se quedó ligeramente detrás de mí, sin esconderse, sin rondar. Tessa la miró. ¿En serio, has traído a tu jefa? Mantuve la voz baja. Este es mi lugar de trabajo. Daphne está aquí porque este no es un lugar apropiado para una confrontación personal. La cara de Tessa se descompuso. Soy tu esposa. Sé que me bloqueaste.
Te dije cómo contactarme sobre asuntos prácticos. Sus ojos se dirigieron hacia Mercy, que de repente estaba muy interesada en la pantalla de su ordenador. La voz de Tessa se elevó lo justo para que se oyera. Me abandonó durante una crisis. Daphne dijo con calma, Tessa, no vamos a discutir detalles privados en nuestro vestíbulo. Tienes que bajar la voz. Tessa la ignoró y me miró con lágrimas corriendo por su cara. ¿Cómo puedes ser tan frío? Sentí el tirón familiar, la culpa, el pánico, el impulso de decir lo siento solo para detener la escena. Pero entonces recordé las capturas de pantalla. Está casi entrenado. Pronto se quebrará. Respiré hondo. Tessa, no voy a discutir nuestro matrimonio aquí. Tienes que irte. Me miró como si no me reconociera. Así que eso es todo. Me castigas con el silencio y luego te escondes detrás de tu jefa. No, dije. Dejé de participar en un plan que admitiste a extraños que estaba diseñado para hacerme quebrar. Sus lágrimas se detuvieron casi al instante. Fue sutil, pero Daphne lo vio. Sé que lo hizo porque sus ojos se movieron del rostro de Tessa al mío. Tessa dijo en voz baja, no lo hagas. No levanté la voz. Tengo las capturas de pantalla, los mensajes del grupo, el acuerdo de reparación, la parte donde dijiste que era demasiado leal para irme, la parte donde planeas usar mi reacción como prueba de que necesitaba vender mi motocicleta, añadirte a mis ahorros y pagar tu deuda personal. Mercy dejó de teclear. La boca de Tessa se abrió y luego se cerró. Eso era privado, dijo. Eso era nuestro matrimonio, respondí. Su rostro se sonrojó. Me estás humillando. Estoy respondiendo a la acusación que hiciste en mi lugar de trabajo. Daphne dio un paso adelante, muy ligeramente. Tessa, esta conversación ha terminado. Tienes que abandonar el edificio ahora. Cualquier contacto adicional con Reed en esta oficina será documentado. Tessa miró a Daphne, luego a mí. Por un momento, pensé que podría ablandarse, no disculparse exactamente, pero tal vez darse cuenta de la línea que había cruzado. En su lugar, susurró, ¿realmente quieres que todos piensen que estoy loca? Me sentí triste entonces, no enfadado, solo profundamente triste. No, dije. Quería que mi esposa hablara conmigo antes de que convirtiera nuestro matrimonio en una prueba. Eso caló. Sus ojos se llenaron de nuevo. Pero esta vez era diferente. Menos actuación, más pánico. Reed, por favor. ¿Podemos salir? No. 5 minutos. No. Estás cometiendo un error. Quizás, dije, pero lo estoy cometiendo con calma. Daphne miró hacia la puerta. ¿Tessa? Tessa se quedó allí unos segundos más, luego se secó la cara con la manga y salió. El vestíbulo permaneció en silencio después de que las puertas de cristal se cerraran tras ella. Mercy me miró con la expresión de alguien que quería ser amable pero también quería volver a un jueves normal. Daphne dijo, a mi oficina. La seguí. Lo documentó todo. Hora de llegada. Lo que Tessa dijo, lo que yo dije, que se le pidió a Tessa que se fuera y lo hizo. Lo mantuvo profesional, lo que de alguna manera me hizo sentir protegido y avergonzado a la vez. Cuando volví a mi escritorio, Jonah había dejado un paquete de pretzels de la máquina expendedora junto a mi teclado. Apareció un mensaje de Slack. Jonah, no la perseguiste. Eso importa. Me quedé mirando ese mensaje más tiempo de lo que esperaba. Más tarde esa tarde, Leora llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego envió un mensaje de texto. Leí todo. Lo siento. No respondí de inmediato. Unos minutos más tarde, llegó otro mensaje. Le creí porque es mi hermana, pero omitió mucho. No debería haberte acusado. Esa fue la primera disculpa que recibí de alguien del círculo de Tessa. Le respondí. Gracias por decir eso. No estoy tratando de poner a la gente en su contra. Solo necesito que la verdad exista en algún lugar fuera de mi cabeza. Leora respondió, ahora existe.
Bell también me envió un mensaje esa noche. Dejé el grupo. Algunas otras personas también lo hicieron, después de que hice preguntas. Lo siento mucho, Red. Sé que eso no arregla nada. Tenía razón. No arreglaba nada, pero importaba. Los días posteriores a la escena en el trabajo fueron extraños. Tessa parecía rotar por todas las versiones posibles de sí misma. La Tessa enfadada envió un correo electrónico. Usaste información privada en mi contra. La Tessa formal envió un correo electrónico. Necesitamos programar una conversación de reparación estructurada con una parte neutral. La Tessa desesperada envió un mensaje a través de Instagram. Por favor, solo dime dónde te estás quedando. La Tessa suave envió desde un nuevo número. Extraño a Miso. Nos extraño a nosotros. Creo que se me fue de las manos. Esa fue la que más dolió porque probablemente fue lo más cerca que estuvo de la verdad. Se le fue de las manos. Pero el problema era que se le fue de las manos con mi confianza en sus manos. Respondí solo una vez. Coordinaré el acceso a la casa y el cuidado de Miso por correo electrónico. Voy a seguir adelante con una separación. Por favor, no contactes con mi lugar de trabajo de nuevo. Ella respondió. Así que estás eligiendo el papeleo en lugar del matrimonio. No respondí. Miles me ayudó a entender la situación del contrato de arrendamiento, las cuentas compartidas y cómo sería la separación. No hubo un momento dramático en el juzgado. Ni una gran venganza, solo formularios, correos electrónicos, extractos bancarios y decisiones prácticas que se sentían demasiado pequeñas para el tamaño del duelo. Encontré un apartamento a corto plazo cerca del trabajo. Era más pequeño de lo que quería y más caro de lo que debería haber sido porque a Denver le gusta recordarte que respirar bajo techo cuesta extra. El edificio olía vagamente a pintura nueva y al curry de otra persona. La cocina tenía un cajón que se atascaba. En el dormitorio apenas cabía un colchón y una mesita de noche barata, pero era tranquilo. No un silencio frío, no un silencio de castigo, solo silencio. La primera noche allí, dormí en un colchón en el suelo porque el armazón aún no había llegado. Comí sushi del supermercado de un recipiente de plástico, bebí agua del grifo de una taza de café y usé una sudadera con capucha doblada como almohada extra. Esperaba sentirme triunfante. No lo hice. Me sentí cansado, agradecido, triste, aliviado, culpable por estar aliviado. Miso se quedó en la casa al principio porque mudarlo inmediatamente habría creado más conflicto, pero lo visitaba cuando Tessa no estaba y organicé un horario por correo electrónico. Incluso el gato parecía confundido. Caminaba de habitación en habitación como si estuviera buscando la versión de la casa que solía existir. La habitación de invitados era un desastre cuando volví a recoger más ropa. Latas vacías de agua con gas en el escritorio. Una manta retorcida en la cama. Un círculo de polvo donde solía estar su portátil. En la pared, todavía había una foto enmarcada de un viaje de fin de semana que hicimos a Boulder en el segundo año de nuestro matrimonio. Estábamos de pie frente a una señal de sendero, ambos entrecerrando los ojos al sol, sonriendo como personas que no tenían idea de lo duro que tendrían que trabajar eventualmente solo para hablar amablemente. Quité la foto y la guardé en un cajón. No porque la odiara, sino porque no podía seguir pasando junto a un recuerdo mientras empacaba pruebas. Tessa no fue destruida por lo que pasó, y no quiero pretender que lo fue. Tuvo consecuencias, no la ruina. Algunos amigos se distanciaron. Leora dejó de actuar como su mensajera. Bell dejó el grupo y aparentemente les contó a otros lo que había pasado. El círculo privado de coaching hizo lo que esos espacios suelen hacer cuando se les desafía. Replantearon todo como traición y resistencia al crecimiento. Tessa intentó decir, lo entendí mal. Luego intentó decir, todos lo entendieron mal. Luego, finalmente, en un correo electrónico enviado a la 1:43 de la madrugada, escribió, pensé que si tenías miedo de perderme, finalmente me mostrarías que te importaba. Leí esa línea varias veces. Esa era la tragedia de todo. Creo que en algún lugar debajo del control y los guiones y las demandas, probablemente había un miedo real. Quizás sí se sentía invisible.
Quizás sí quería reafirmación. Quizás había conversaciones que deberíamos haber tenido años antes, cuando el resentimiento todavía era lo suficientemente pequeño como para sostenerlo en nuestras manos. Pero no pidió reafirmación. Construyó una prueba que yo no sabía que estaba tomando, me castigó por fallar reglas que nunca dijo en voz alta, y lo llamó amor. Respondí a la mañana siguiente, siento que te sintieras así. Habría hablado sobre sentirse invisible. No aceptaré ser manipulado como prueba de devoción. Ese fue uno de los últimos mensajes emocionales directos que le envié. Una semana después, firmé el contrato de arrendamiento del pequeño apartamento cerca del trabajo. La oficina de arrendamiento tenía una planta falsa, un cuenco de caramelos y una impresora que se atascó 2 veces antes de producir el papeleo. La mujer que me ayudaba se disculpó como si la impresora me hubiera ofendido personalmente. Firmé mi nombre en página tras página. Cuando entré en el apartamento después, la luz del sol entraba por las persianas en finas rayas blancas. Había cajas apiladas junto a la pared, una mesa plegable en la cocina, una sola sartén en la estufa, café, filtros y una taza en la encimera. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. Por unos segundos, no supe dónde estaba. Luego oí el zumbido de la nevera, el leve sonido del tráfico exterior y nada más. Ninguna puerta cerrándose por el pasillo, ningún teléfono vibrando en una mesita de noche, ningún silencio esperando para castigarme. Hice café y me quedé descalzo en la cocina mientras se preparaba. El café era mediocre porque había comprado el tipo barato, pero estaba caliente y nadie estaba usando mi reacción para medir mi lealtad. A las 8:06 de la mañana, llegó un correo electrónico de Tessa. Asunto, de verdad. El mensaje era una línea. ¿De verdad elegiste el silencio por encima de tu esposa? Lo miré mientras sostenía mi café. Durante mucho tiempo, esa frase habría funcionado conmigo. Habría respondido. Habría explicado que no estaba eligiendo el silencio, que la amaba, que quería que las cosas mejoraran, que yo también estaba herido, que nunca quise abandonarla. Habría escrito párrafos tratando de demostrar que no era el hombre que ella había descrito a otras personas. Pero esa mañana, en ese pequeño apartamento con cajas aún sin desempacar y la luz del sol en el suelo, entendí algo claramente. Ella todavía pensaba que los límites eran un castigo. No respondí. Archivé el correo electrónico, me duché, me vestí y conduje al trabajo. Mi parabrisas tenía escarcha de nuevo, y esta vez había comprado un rascador de verdad. En la oficina, Jonah me vio entrar y levantó su taza de café. ¿Te acordaste de la tuya hoy? Sostuve mi taza de viaje. Progreso. Daphne pasó unos minutos más tarde y me dio un breve asentimiento. No lástima, no cotilleo, solo reconocimiento. Mi hoja de cálculo seguía siendo un desastre. Los envíos seguían retrasados. El café de la oficina todavía sabía a cartón quemado. La vida no se volvió hermosa de la noche a la mañana, pero se volvió tranquila de una manera en la que podía respirar. No apliqué el contacto cero para herir a Tessa. No la bloqueé porque dejé de preocuparme en un momento dramático. Lo hice porque finalmente entendí que el amor no puede sobrevivir como un juego de adivinanzas. Y la paz no viene de rogarle a alguien que te trate como a una persona. A veces, la paz es solo un pequeño apartamento, una taza de café barata, un teléfono que permanece en silencio y la decisión de no volver a llamar a una puerta cerrada.